punto de ver, no es un árbol cualquiera, es el árbol del pensamiento económico. Una línea del tiempo que nos transportará a cada una de las épocas. Mi nombre es Juana Sofía Toro Jamaica y vengo acompañada de Diana Rodríguez a hablar de precisamente esto, el pensamiento económico y cada una de sus etapas a través del tiempo. Bienvenidos al árbol del pensamiento económico. Cada una de las ramas que vamos a ver a continuación es una manera de representar cómo las diferentes corrientes fueron ayudando a crear lo que es hoy el árbol del pensamiento económico. Iniciemos. Como todo árbol, nuestro árbol del pensamiento económico creció poco a poco, primero con sus pequeñas ramas de base y después con las últimas que llegarán más arriba, es decir, más a la actualidad. Entonces iniciaremos con la primera rama, la escolástica, que se retrata desde el siglo XII hasta el siglo XV. Dentro del pensamiento escolástico encontramos tres autores principales, como lo fue Santo Tomás de Aquino, Alberto Magno y por último Martín de Apiscueta. Estos tres desarrollaron diferentes teorías bastante importantes para su época, como Santo Tomás de Aquino, quien desarrolló la teoría del precio justo, que mencionaba que, esta moral tiene que ir arraigada con la economía, y también desarrolló mucho la idea de la propiedad privada como incentivo para producir, trabajar y compartir. Después encontramos a Alberto Magno, quien condenó de manera muy específica a los monopolios como esta figura antinatural dentro de la economía y empezó a hablar de cómo el trabajo y los gastos afectan el valor de las cosas. Por último encontramos a Martín de Apiscueta, que es de la Escuela de Salamanca, quien nos hablaba muy adelantado a su época de la teoría cuantitativa del dinero. Donde nos mencionaba que entre más dinero en circulación se encontraba, menor era su valor. Una idea precursora a la de la inflación que manejamos actualmente. Dentro de nuestras segundas ramas, un poquito más elevado dentro de nuestro mapa, encontramos el mercantilismo, donde esta corriente nos lleva más allá de un pensamiento justo, sino a una tendencia política. La riqueza en esta etapa se medía en oro y en plata. Se creía que acumular metales preciosos fortalecía el Estado. Por eso los mercantilistas defendían una balanza comercial favorable, exportar más de lo que se importaba. ¿Y cómo lograrlo? Con intervención estatal, aranceles, subsidios y regulaciones estrictas. Para esta época, cada uno de los países y reinos tenía cierta cantidad de riquezas y empieza dicha competencia para ver cuál era mejor. Por esto se habla de una economía más basada en la política y esta reunión de metales preciosos que potenciaba a cada uno de los reinos. Dentro de los autores más importantes encontramos a Jean-Baptiste Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV en Francia. Colbert aplicó el mercantilismo como una verdadera política de Estado, desarrollando industrias, controlando importaciones y creando rutas comerciales bastante importantes. También destaca como otro de los autores Antoine de Montesquieu, quien acuñó el término economía política y dejó claro que la economía era asunto del Estado y no solo de los comerciantes. Acabamos como el inicio de una unión con el tema público y privado. Y otro nombre importante es Richard Cantillon, que empezó a hacer análisis económico más cuantitativos, anticipando ideas que luego retomarían los clásicos. Gracias a los mercantilistas, los estados modernos aprendieron a usar la economía como una herramienta del poder.
Después de esto, el pensamiento económico no se detuvo. Encontramos alrededor del siglo XVIII en Francia la fisiocracia. De 1750 a 1780 encontramos una visión completamente distinta. Mientras los mercantilistas miraban el comercio, los fisiócratas miraron la naturaleza. Un punto bastante importante que no se contemplaba con anticipación, pero esta nueva idea nos dio unos nuevos puntos de vista y perspectivas para apreciar la economía. Para los fisiócratas, la única verdadera fuente de riqueza era la tierra, la agricultura. Todo lo demás, como el comercio, la industria, el dinero, eran solo transformaciones secundarias. El autor más importante fue François Kensey. François elaboró una tabla económica, por decirlo así, un modelo que mostraba cómo la riqueza fluía en la sociedad como un sistema circulatorio. Fue el primer intento de moldear la economía como un sistema en específico. Otro fisiócrata destacado fue Marqués de Mirabeau, Turgot y Pierre Mercier de la Ribera. Todos defensores de una economía en armonía con las leyes naturales. Creían en el libre cambio, en la propiedad privada, pero también en un Estado fuerte que mantuviera el orden y facilitara el desarrollo natural. Dentro de este auge que ayudó a alcanzar Adam Smith, encontramos la división de teorías como la división del trabajo, como el motor de crecimiento económico, y defendió la libertad de comercio, la propiedad privada y el mínimo intervencionismo estatal. Después vino David Ricardo, quien formuló la teoría del valor del trabajo, una muy importante para esta época, y la ventaja comparativa, explicando por qué el comercio internacional beneficia a todos los países, incluso a los más pobres. Y finalmente encontramos a John Stuart Mill, quien cerró la etapa clásica con una visión más desarrollada del sistema económico, influyendo en temas como la distribución de la riqueza y las finanzas públicas. Esta última rama consolidó un modelo basado en el libre mercado, la ley de la oferta y la demanda y la confianza en el equilibrio natural de la economía.